Los ojos de la fe. El día de hoy vamos a aprender algo que nos va a ayudar a que lo que estamos creyendo por medio de la fe acontezca en nuestras vidas. Esa promesa que le hemos creído al Señor, esa palabra que hemos recibido de parte de Dios pueda hacerse realidad y podamos ser testigos de que lo que Dios habló aconteció, se hizo realidad. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos un Dios que ve primero las cosas y las llama, antes inclusive de que sucedieran. Dice el libro de Romanos capítulo 4, versículo 7. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Dios tiene una particularidad, que Él ve las cosas antes de que suceden y así las llama. Ahí es donde suelta la palabra inclusive antes de que sucede, porque Él las está viendo. Puede ver las cosas antes de que sucedan. Tú vas a encontrar en Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, encuentra a Pedro y a su hermano. Ellos eran pescadores y cuando Él tiene un encuentro con ellos, les dice: ustedes ahora van a ser pescadores de hombres. Jesús logró ver algo en estas personas, logró ver lo que ellos serían, cuál sería su propósito, cuál sería su destino. Y es a través de esos ojos de la fe que vio eso en esas personas y les dijo lo que iba a hacer. Y en el tiempo, obviamente, aconteció. Entonces, ahí vemos que Dios ve las cosas antes de que sucedan. A eso le llamamos los ojos de la fe. Nada de lo que vivimos sucede por casualidad. Nada de lo que acontece en nuestras vidas sucede por casualidad. Todo responde sentido de causa y efecto. Todo lo que sucede tiene una causa. Todo lo que acontece es resultado de algo que sucedió primero en el mundo espiritual. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Recibe el que pide, encuentra el que halla. Siempre tiene que suceder algo en el mundo espiritual para que pueda manifestarse en lo natural. Este es el principio que nos enseña las Escrituras. Lo propio sucede con la siembra, la cosecha. Dice las Escrituras en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley. Uno siembra, ¿verdad? Entonces va a cosechar. El que no siembra no va a cosechar. Algo tiene que suceder primero en el mundo espiritual para que acontezca en el mundo natural, acontezca en nuestra vida. Y es justamente eso que esperamos, que le hemos creído al Señor, esa palabra que Él ha puesto en nuestras vidas, esa promesa que hemos abrazado por medio de la fe, esa palabra escrita que ha golpeado nuestro espíritu, de la cual nos hemos apropiado y nos hemos hecho uno, ¿no es cierto? Esas palabras de Dios que queremos que acontezcan, pero no va a suceder si primero no lo vemos con los ojos de la fe. Si primero no tenemos una claridad de cómo va a acontecer esa promesa, que esa promesa tiene que llegar a nuestra vida y tiene que activar estos ojos de la fe. Y estos son los pensamientos que tenemos en nuestra mente, las imágenes que tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, tú has recibido la palabra de Dios y lo has tomado como una promesa tuya, que por tu fe tú y tu casa serán salvos. Pero al momento solo tú eres el único cristiano. Pero al abrazar esa palabra de Dios, al abrazar esa promesa del Señor, al creer eso, ¿verdad? Tú debes activar los ojos de la fe. Y aunque por ahora tal vez tus familiares están en pecados, están en vicios, están en una y en otra cosa, menos en el Señor, tú crees tanto esta promesa que has activado los ojos de la fe. Y en tu mente puedes ver claramente cómo tus hijos van a venir a los pies de Cristo. Ya puedes ver a tus hijos orando, adorando. Puedes encontrar allá a tu esposo doblando rodillas, orando, buscando al Señor. Puedes ver esas reuniones familiares donde todos están reunidos en la sala, leyendo las Escrituras, compartiendo, ¿verdad? En la presencia de Dios, adorando. Puedes ver a toda tu familia congregándose en la casa del Señor, sirviéndole a Dios. Y mira cómo esa promesa activó los ojos de la fe. Y es en nuestra mente que tenemos esa claridad de esos pensamientos. Y mi hermano, cuando tú tienes esa claridad, cuando logras ver en tu mente la promesa, ¿verdad? Entonces va a suceder, porque estás afectando el mundo espiritual. Algo está aconteciendo en el mundo espiritual. Por medio de los ojos de la fe tú puedes verlo. Y eso va a suceder. Eso va a acontecer. Dice las Escrituras, Hebreos 11:1. Ahora pues, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos y por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. ¡Wow! Ahí tenemos cómo la fe hace realidad. La fe es esa capacidad sobrenatural que Dios nos ha regalado porque Él nos ha dado a todos nosotros una medida de fe. Esa fe que hace realidad lo que los ojos de la fe pueden ver. Es la fe que hace realidad todas esas imágenes y esas promesas de Dios que nosotros tenemos tan claras en nuestra mente. Eso es lo que la fe hace realidad. Vamos a ver un caso bíblico. Tú conoces el padre de la fe, Abraham. Y ahí encontramos un hombre que recibió una promesa, que iba a recibir una descendencia, pero la promesa se estaba tardando, no estaba aconteciendo. Esa promesa, esa palabra que Dios le dijo a Abraham, hasta que Dios tuvo que activar los ojos de la fe de Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Y esto está en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 4. Esto es lo que tuvo que hacer Dios, activar los ojos de la fe de Abraham, poner esa claridad en su mente de esos pensamientos, de esa promesa con imágenes en su mente. Entonces, y esto está en Génesis 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¡Wow! ¿Qué haya sucedido? Antes de cumplir la promesa, tenía que activar los ojos de la fe de Abraham. Tenía que tener Abraham la claridad de lo que iba a ser esta promesa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sacó fuera y le dijo, mira, ve a través de los ojos de la fe. Mira el cielo, cuenta las estrellas si tú puedes contarlas. Así será tu descendencia. Dios tuvo que activar los ojos de la fe de Abraham a través de imágenes. Tuvo que recurrir inclusive a las estrellas para que él realmente pueda lograr ver que la promesa de su gran descendencia iba a ser una realidad. Y cuando esto sucedió, la fe hizo realidad lo que logró ver Abraham. Y dice el libro de Hebreos 11:11 en adelante, y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que el que era fiel quien había prometido, lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vemos cómo la fe hace realidad aún lo imposible si los ojos de la fe lo logran ver. Una mujer estéril, de avanzada edad, esos cuerpos experimentaron el poder de Dios y lograron concebir el hijo de la promesa, el que iba a iniciar toda esa gran descendencia que era parte de la promesa de Dios. ¿Y todo cómo? Cuando Dios logró activar los ojos de la fe de Abraham. Yo te pregunto, si has recibido una palabra de Dios, si has recibido una promesa, ¿la estás viendo? ¿O tan solo, verdad, fue una promesa que dijiste amén, pero no logras ver con claridad a través de los ojos de la fe? Es necesario que tú y yo activemos los ojos de la fe y que la fe pueda ser alimentada a través de estas imágenes que tenemos tan claras en nuestros pensamientos y sucederá. Para que entiendas más esto, quiero ponerte un ejemplo. Muchas veces han acontecido cosas en nuestras vidas que no queríamos, que no deseábamos. Esto también le pasó a Job, ¿verdad? Él dijo en Job 3:25, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Muchas veces nos ha acontecido eso y de repente escuchamos una noticia que hay mucha delincuencia en nuestro barrio y que están asaltando y que hay un vehículo blanco en el que están abordando los delincuentes a las personas. Y tú viste eso y esa noticia y esas palabras, ¿verdad? Causaron miedo, temor, angustia en ti, ¿no es cierto? Y eso también activó los ojos de la fe. Y tú ya estabas pensando, imaginando, ya estabas viendo a tus hijos cómo los iban a asaltar en la esquina de tu casa, ya estabas viendo cómo les iban a abordar en ese vehículo blanco, ¿no es cierto? Y tu mente empezó a tener imágenes claras de lo que esa mala noticia, de esa mala noticia que tú habías recibido. ¿Y qué sucede? Como lo dice Job, aún lo que temes acontece. Lo que me aterrorizaba, eso me ha acontecido. ¿Y qué sucede? A tu hijo lo asaltan o algo malo sucede, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la fe hace realidad todo lo que nuestros ojos espirituales pueden ver. Si tú estás lleno de imágenes, si tus ojos de la fe solo están viendo pesimismo, están viendo fracaso, están viendo derrota, están viendo que te va a ir mal, que vas a fracasar, te vas a enfermar, que vas a ir al hospital, que algo malo va a acontecer con los tuyos, mi hermano, mucho cuidado con lo que estás viendo también con los ojos de la fe, porque eso también puede suceder. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme,
eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¡Wow! Qué hermoso saber que Dios conoce aún el anhelo de nuestro corazón. Y muchas veces hemos abrazado esa promesa del Señor donde Él dice que Él anhela que nosotros seamos prosperados en todo. Y es ahí cuando empezamos a gestar en nuestro interior, producto de esa palabra de Dios, muchos anhelos, muchos deseos. Y qué hermoso saber que Dios aún conoce nuestros deseos. Y también, si tú los logras ver por medio de los ojos de la fe, va a suceder. Entendiendo cómo funcionan los ojos de la fe, tú y yo tenemos un gran desafío. Tenemos que renovar lo que estamos viendo en nuestra mente. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que renovar esas imágenes que están en nuestra mente con claridad. ¿No es cierto? Tenemos que renovarlas por las palabras de Dios, por lo que Él te ha prometido, por lo que dice las Escrituras. ¿Sabes? Dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Sabes? Esta palabra transformación viene del original metamorfosis. Tiene que haber un cambio, una transformación. Y acá la palabra renovación en el griego es anakainosis. Y esto significa ajuste, escucha, ajuste de la visión del pensamiento de mi mente. Wow, ¿quieres transformar tu vida? Empieza a transformar los pensamientos que tienes en tu mente. Que lo que estás viendo en tu mente sea transformado por lo que Dios dice, por lo que Dios ha prometido, por lo que está escrito en su palabra. Mi hermano, cuando tú agarras una palabra del Señor y te haces uno con esa palabra va a crear pensamientos en tu mente. Vuelvo al ejemplo del inicio. Agarraste la promesa de que tú y tu casa serán salvos, pero la realidad es que todavía no están en el Señor todos, pero agarraste esa palabra, te hiciste uno con esa palabra. ¿No es cierto? Y esa palabra ha activado los ojos de tu fe. Y en tu mente puedes ver imágenes y estás viendo con claridad cómo se va a cumplir esta promesa. Mi hermano, cuando tú haces eso, entonces ahora tu familia los ves distinto. Ya no ves esa familia, esos hijos que están en pecados, que están llevando una mala vida. No, ahora por medio de esa imagen, por medio de los ojos de la fe, ahora miras a tus hijos y puedes inclusive hasta hablarles lo que va a acontecer. Ustedes van a ser hijos de Dios, ustedes van a llegar a los pies de Cristo, van a ser salvos, ustedes le van a servir al Señor. Y aunque ellos piensen ¿qué pasó con papá, con mamá? Se volvieron locos, ¿de dónde sacaron todo eso? No. Es que los ojos de la fe están viendo la promesa hecha realidad. Si tus ojos de la fe logran verlo, la fe lo va a hacer realidad. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ese es el poder de la fe y eso va a acontecer. Así que qué importante renovar los pensamientos, la visión de nuestra mente, la visión de nuestros pensamientos. Vamos a ver cómo lo hacía el pueblo de Dios, pueblo que prospera, que avanza, que crece en donde esté, no solo en su tierra, sino donde van y llegan a cualquier nación y son los primeros, los que son prósperos, los que avanzan, tienen las mejores empresas, copan los mejores lugares. ¿Y por qué? Porque ellos justamente entendieron este principio. Este principio parece que ha estado escondido, pero en realidad ha estado desde siempre en las Escrituras. Mira lo que hace el pueblo del Señor. Esto está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Mira qué tremendo lo que hacía el pueblo del Señor. Dice que estas palabras, las palabras de Dios, las promesas del Señor, esas palabras, dice que deben estar en su corazón. La palabra corazón acá en este versículo es mente, es pensamientos. ¿Qué nos dice? Que las palabras de Dios tienen que estar en nuestra mente. Tenemos que activar los ojos de la fe. Si has abrazado una promesa del Señor, si has abrazado una palabra de Dios, entonces eso tiene que estar en tu mente, tiene que estar en tus pensamientos. Tú tienes que poder ver la promesa de Dios en tu vida hecha realidad. Y eso era lo que le hacían ellos. ¿Y cómo hacían para que
eso permanezca, esa promesa permanezca en sus mentes, en sus corazones. Dice que ellos tenían que repetir a sus hijos, tenían que hablar de eso. Dice que primero repetían, entonces constantemente repetían la promesa. Yo en mi casa serviremos al Señor, yo en mi casa seremos salvos, yo en mi casa prosperaremos, yo en mi casa avanzaremos, yo en mi casa estamos sanos. Y repetían y repetían y repetían. ¿Qué sucede cuando tú y yo repetimos algo constantemente? Se nos queda grabado. Eso es lo que ellos hacían. Guardaban en su corazón las palabras de Dios y por medio de la repetición quedaba grabado en su mente, en sus pensamientos. Dice que ellos hablaban y hablando de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, si tú quieres renovar tus pensamientos, si quieres caminar y ver las cosas, las palabras de Dios a través de los ojos de la fe, lo primero que tú tienes que hacer es abrazar una palabra, abrazar una promesa de Dios, repetirla. Dice las Escrituras en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese fue el factor de éxito para que Josué conquiste la tierra prometida. Él meditaba de día y de noche. ¿En qué? En las promesas, en la palabra de Dios. ¿Por qué había esa repetición? ¿Por qué meditaba una y otra vez, de día, de noche? Y al día siguiente lo mismo y repetía, porque esa era la forma como, ¿verdad? La promesa se estaba grabando en la mente, en sus pensamientos. Se estaban activando los ojos de la fe. Y después, ¿qué decía? Nosotros vamos a conquistar esa tierra prometida. Pero hay gigantes, Josué, pero es difícil. No, esos gigantes los vamos a comer como a pan. ¿Cómo es que alguien puede, verdad, ver la adversidad de una manera tan distinta? Porque primero ha abrazado la promesa de Dios. Y eso ha sido grabado, sellado en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Y logra ver, seguramente Josué ya veía, esa tierra les voy a dar a la tribu de Judá, es otra tierra a los de Benjamín, de Isaacar, y así estaba mirando el territorio. Y seguramente mientras más meditaba en la promesa de que iban a recibir esa tierra prometida donde fluye leche y miel, él podía ver con claridad cómo iban a tomar. Y eso produce la repetición, el meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué más hace el pueblo del Señor? Hablarás de ellas. Debemos hablar las promesas de Dios. Hay que tener mucho cuidado de saber con quién hablar, dónde hablar, porque muchas veces nos sucede como José, que recibe una palabra de Dios, donde él veía un sueño y donde le adoraban y todo funcionaba, ¿verdad? Pero tuvieron envidia a los que estaban a su alrededor. ¿Y quiénes eran? Sus hermanos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con quién tú hablas. Cuando tú recibes una promesa de Dios, cerciórate de que si vas a contarla, vas a hablarla, hazlo con personas que creen también, que tienen fe, y que cuando tú les sueltes esa promesa que has recibido de parte del Señor, te van a alentar, inclusive van a creer contigo. Debemos hablar la palabra de Dios, debemos hablar las promesas que estamos viendo con claridad. Si tú has recibido, si estás enfermo y has recibido la palabra de Dios, que por las llagas de Jesucristo tú eres sano, tú abrazas esa palabra, ¿no es cierto? Tú la repites de día y de noche. Yo ya estoy sano, estoy pasando por esta enfermedad, pero dice la palabra que por sus llagas ya estoy sano. Y la repites, ¿no es cierto? Vas a activar los ojos de la fe y te vas a empezar a ver a ti mismo sano. Si tal vez la enfermedad te limitaba el movimiento, no podías ir de aquí para allá, ir a la iglesia, adorar, servir, pero ahora, porque estás creyendo esa promesa, estás creyendo esa palabra, ahora en tu mente tú ya estás viéndote caminando, corriendo, haciendo ejercicio, yendo a la iglesia, saltando, adorando. Ya te estás viendo, estás activando los ojos de la fe, al punto que puedes decir con tu boca: estoy sano, estoy sana. Esta enfermedad me ha abandonado. Pero el médico dice otra cosa, pero la ciencia dice otra cosa. No. Yo creo en la promesa de Dios. Y es ese punto que creemos, ¿verdad? Hasta que podemos hablarlo. Y eso es lo que ellos hacían. Primero repetir, después hablar. Y segundo, versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hay algo muy especial cuando lo que vemos a través de los ojos de la fe lo escribimos. Hay algo muy poderoso y profético cuando lo que estamos viendo de parte del Señor lo escribimos. Dice la palabra en Habacuc
2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El escribir lo que tú estás viendo a través de los ojos de la fe, mi hermano, personalmente creo que acelera el cumplimiento. Así que no es un detalle menor escribir cada una de las promesas y de las palabras que has recibido. Si has recibido, ¿verdad?, una promesa de que eres sano, que estás sano, ¿verdad? Entonces tienes que escribirlo. Y escribirlo y decir, estoy sano, he vencido la enfermedad, he vencido el cáncer, he vencido el COVID-19, he vencido la enfermedad. Tienes que escribirlo. Y eso es lo que hacían ellos. Repetían, meditaban en la palabra, en la promesa de Dios. Segundo, hablaban, declaraban lo que ellos estaban viendo. Y tercero, lo escribían. Esa es la forma como tú y yo empezamos a ajustar la visión de nuestra mente. Esa es la forma como renovamos nuestra mente y empezamos a llevar una vida con los ojos de fe activados, y las promesas de Dios van a empezar a suceder y a acontecer en nuestras vidas. Espero esto te haya podido bendecir. Si es así, te pido que lo compartas, nos comentes también tu testimonio y testifiques lo que Dios está haciendo en tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y haz que este mensaje llegue a más personas para que muchos más puedan ser bendecidos.